Bueno, pues para empezar debemos tener en cuenta que es un falso positivo. El falso positivo es el nombre que se le da al involucramiento del ejército y las Fuerzas Armadas militares a los asesinatos de jóvenes, campesinos y en fin común civiles inocentes, que los hacían pasar por bajas en combate. Eso quería decir que los hacían pasar como guerrilleros que habían perdido o habían muerto en un combate contra el ejército. Es doloroso e impotente ver cómo todos esos testimonios de familiares o bueno de personas que perdieron a sus hijos, hermanos y pues demás familiares haciéndolos pasar por falsos positivos. Los casos de los falsos positivos incrementa en el 2004 cuando inicia el mandato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esto empieza a incrementar de una forma desorbitada y para el 2008 una cantidad bastante grande de jóvenes de Soacha desaparecen sin ninguna razón. Es ahí donde las madres que sienten el dolor de haber perdido a sus hijos empiezan a buscar un porqué de cómo desaparecieron, en dónde estaban. Entonces es como se dan cuenta que días después de que esos muchachos de Soacha desaparecen, sus cuerpos son mostrados como falsos positivos o como guerrilleros. Sus cadáveres son representados como guerrilleros en otro territorio lejano a Soacha. Es allí pues donde las madres de Soacha abren una olla donde se depositaba todo el problema y pues empiezan a investigar y es donde se dan cuenta de que estos jóvenes se los llevaban con la propuesta de que iban a trabajar, que iban a tener probablemente una mejor vida y les decían que se los iban a llevar para trabajar y les decían que corrieran en un terreno hasta cierta parte y que se volvieran también corriendo. Los muchachos, creyendo que eran parte de sus pruebas, lo hacían y cuando ellos venían de regreso les pegaban tiros hasta matarlos y es allí donde ellos ya muertos los cambiaban y le ponían las botas nuevas, la ropa pues que debían ponerle para hacerlos pasar como guerrilleros. Esto lo hacían principalmente porque ellos obtenían recompensas si mostraban pues una cierta cantidad de cadáveres de guerrilleros o de bajas de combate como se hacían en ese tiempo. Ellos les daban recompensas como medallas, ascensos, reconocimientos, cosas que pues para ellos en cierto modo eran importantes y era mucho más fácil coger cualquier persona de civil inocente que combatir contra la guerrilla como debían hacerlo, puesto que ellos estaban mejor equipados en armas y conocían el territorio, tenían más posibilidad de ganar, entonces ellos decidían tomar el camino fácil. En Colombia es difícil hablar de estos temas porque uno no sabe qué piensa el uno, qué piensa el otro. Y lo que hace uno es meterse en problemas. Pues esa es la reacción que tomamos aquí en este municipio, donde tan golpeado ha sido por la violencia, tanto paramilitar como guerrillera. Los falsos positivos en Colombia fue algo nacional, una noticia de dolor social para Colombia, dolor de patria, porque aquí estaban nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres. De una u otra forma, las víctimas, sus familias sufrieron engaños por parte del gobierno y por el Ejército Nacional cuando se los llevaban para matarlos vilmente, para cumplir con la seguridad democrática que en ese tiempo era el lema de nuestra presidencia de la República. ¿Cuál era el motivo de que desaparecieran todas esas personas? La seguridad democrática tenía unas metas y era acabar con los terroristas de la FARC y los paramilitares. Pero para esto sacrificaron muchos seres humanos que no tenían nada que ver con la guerra. Hablemos específicamente de los muchachos y de los hijos de Soacha, que fueron las primeras desapariciones que se hicieron por denuncia de sus madres. Madres que se dedicaron a buscar a sus hijos bajo cielo y tierra, a poner denuncias, a tocar puertas, y nadie les ayudaba a corroborar dónde estaban sus hijos, qué habían hecho con sus hijos.
hasta cuando encontraron unas fosas comunes y encontraron muchas de las personas que estaban buscando y que habían denunciado. Empezó un proceso largo, investigaciones, demandas, indemnizaciones, problemas de una índole de otro, cuando llegaron al caso de que eran los mismos militares quienes estaban provocando todas estas masacres para cumplir metas y poder salir beneficiados de todos los beneficios que les brindaba el Ejército Nacional. Por otra parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez afirmó en una entrevista con la FM que las cifras arrojadas por la JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, sobre los falsos positivos no es de todo cierto, ya que la cifra arrojada triplicó la que ya se conocía. Hasta el año pasado, la Fiscalía solo había reconocido 2.249 ejecuciones de los civiles bajo esta modalidad entre 1988 y el 2014, 59% de los cuales tuvieron lugar entre el 2006 y el 2008. Los nuevos datos arrojaron que el 78% de las víctimas fueron durante el mandato de Uribe entre el 2002 y el 2010. Añade también que hay una diferencia entre la Fiscalía General de la Nación, porque habla de 2.000 falsos positivos y la JEP de 6.000 ejecuciones. Además agregó que la ONG, organización no gubernamental dedicadas a la recopilación de falsos positivos, son enemigas ideológicas de su gobierno. El líder democrático también hizo un gran énfasis en la entrevista de la FM que la seguridad mejoró en todo el país. Inclusive habló de los 53.000 personas desmovilizadas y las 13.900 bajas que según para él hubo mientras gobernó la nación colombiana. En cuanto a su presencia en la JEP, el expresidente dijo que ya reconocía su postura frente al tribunal impuesto por la FARC y que si bien no se presentará ante él, pero estará dispuesta para dar las explicaciones y las imprecisiones relacionadas al conflicto armado anteriormente. Bueno, los falsos positivos se le llamó un suceso en el 2006, pues triste, donde en la brigada de Ocaña, para proteger el narcotráfico, estas personas estaban asesinando campesinos. Los responsables de estas 1.200 casos por falsos positivos y 514 por falsas acusaciones, fueron condenados a 40 años de cárcel. Después de esto, el gobierno decidió dar de baja a 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas, uno por sospechas de acciones que estaban violando los códigos penales y los otros por preocupación de que habían pues flexibilizado las aplicaciones de procedimientos de protocolos y pues que se estuviera causando los falsos positivos.